Eran tiempos de crisis. Y en tiempos de crisis la gente necesita una explicación de lo que está pasando. Y ahí está la cuestión de la conspiración judía. No hay nada en el mundo moderno que no pueda ser explicado apelando a la naturaleza siniestra de lo que están planeando los judíos. El zar Nicolás II estaba dividido entre dos facciones opuestas dentro de su gobierno. Los reformadores liberales querían entablar un diálogo político con los bolcheviques, los líderes de la incipiente revolución. La derecha conservadora se oponía firmemente y puso en marcha una campaña secreta para desacreditar a los liberales. Muchos de los ministros liberales del zar y sus homólogos bolcheviques eran judíos o tenían vínculos con intereses empresariales judíos, y por eso la creación de los protocolos proporcionaba un motivo práctico, aunque imaginario, para temer a la izquierda. No se hizo con intereses inocentes. Siempre tuvo un objetivo político. Creo que un objetivo político destructivo en casi todos los casos. Quizá al principio, muy al principio, no fue nada más que un intento de influir en las decisiones menores del zar Nicolás II, que tenía poca fuerza de voluntad. Hay quien tiene la teoría de que se hizo para intentar asustarlo un poco y hacerle ver que debía aplastar a sus enemigos, como habrían hecho los sabios de Sion si estuvieran en su lugar. Nadie lo sabe con seguridad. Pero las pruebas circunstanciales indican que los protocolos de los sabios de Sion fueron creados por la Okrana, la policía secreta rusa. Una facción de derechas controlaba la Okrana, un grupo que contaba con la voluntad y los medios para crear una falsificación persuasiva. La persona que supervisaba la Okrana rusa había encargado trabajos similares para desacreditar a enemigos políticos o amenazas políticas. Esa persona es Piotr Ivanovich Rakovsky, director de Relaciones Exteriores de la Okrana. Se trata de un maestro de la falsificación que equipa a sus agentes con documentos falsos con los que puedan infiltrarse en organizaciones subversivas y destruirlas desde dentro. Y lo más convincente es que Rakovsky ya tenía antecedentes de culpar a los judíos por todos los males. En 1892, 5 años antes de la aparición de los protocolos, Rakovsky emplea el seudónimo de Jean Préval para publicar Anarquía y Nihilismo, un breve panfleto que esbozaba las mismas ideas que aparecieron en los protocolos 5 años más tarde. En 1897, al parecer, mejoró el original eliminando el nombre del autor y haciendo que era un documento auténtico. Después, fue enviándolo a algunas organizaciones conservadoras clave. Un documento secreto tiene mucho atractivo. Si estás en Washington y quieres que algo se sepa, es mucho mejor filtrar un documento secreto que decir tu opinión abiertamente. Los secretos nos interesan a todos y cuando se trata de un secreto tan tremendo, un secreto acerca de unos planes para dominar el mundo, entonces es irresistible. Los protocolos se extienden lentamente, pero sin parar, entre los círculos conservadores. Entonces, en 1903, se produce una explosión. La versión de los protocolos supuestamente escrita por Rakovsky se hace pública, publicada por un periódico de San Petersburgo. El editor es Pavlache Krusevan, un antisemita y fascista convencido, cuyos editoriales acababan de provocar grandes disturbios en la ciudad rusa de Kishinev. Mueren 45 judíos y más de 1.300 hogares y tiendas de judíos son destruidos. En cuanto Krusevan recibe el fraudulento protocolo de los sabios de Sion, lo publica como si fuera real. El genio maligno ya está en la botella. Socavaremos las fuentes de producción, instilando en los trabajadores ideas de anarquía, y los incitaremos a que abusen del alcohol, y al mismo tiempo tomaremos medidas para sacar de la tierra a todas las fuerzas intelectuales de los gentiles. Eran una confesión que no tenía intención de serlo. Era algo que los judíos nunca habrían dicho en público, pero entre ellos sí podían reconocer esas cosas. Por lo tanto, tuvo un efecto persuasivo muy fuerte sobre la gente que estaba dispuesta a creer que esa falsificación rocambolesca era real. Krusevan publicó también ediciones baratas de los protocolos en forma de panfleto para su distribución masiva, y se unió a otros militantes antisemitas para formar la Unión del Pueblo Ruso, también conocida como las Centurias Negras.
empezaron a cometer actos de terrorismo y asesinato contra liberales judíos y radicales. Tomando como chivos expiatorios a los judíos, Krusevan consiguió poder y fama. Y eso no pasó desapercibido a otros que buscaban lo mismo. Y uno de esos hombres contaba con el favor del zar. Sergei Nilus era un asesor en la corte de Nicolás y Alejandra. Era bien recibido en la corte porque era famoso, un místico cristiano autor de Lo grande en lo pequeño, una autobiografía de gran éxito en la que narraba su transformación de un ateo de clase media a un portavoz iluminado por Dios. Durante los primeros años del siglo XX, los místicos eran una presencia habitual en la corte de los Romanov, pero eran meras sombras comparados con la presencia dominante de Rasputín, el consejero espiritual y confidente de la zarina Alejandra. Sergei Nilus estaba desesperado por hacerse un nombre y presentó los protocolos al zar como un documento auténtico y real. Los protocolos causaron una gran impresión al zar. ¡Qué profundidad de pensamiento! ¡Qué gran previsión! Nuestro año 1905 ha discurrido como si lo dirigieran los sabios. No puede haber duda alguna de su autenticidad. En 1905, una versión de los protocolos se publica bajo el sello del Palacio Imperial. La Iglesia Ortodoxa de Moscú ordena que los protocolos sean incluidos en un sermón. El 16 de octubre de 1905, los feligreses de 368 iglesias de la ciudad de Moscú escuchan los protocolos de labios de los sacerdotes. El hecho de que los sacerdotes leyeran los protocolos en todas las iglesias ortodoxas de Rusia significa que estaban integrando los protocolos de los sabios de Sion con los textos escritos en la antigüedad, como por ejemplo el Apocalipsis. Aquí tenemos un documento que demuestra lo que llevamos diciendo cientos de años, que los judíos son gente del anticristo, el ejército del anticristo. 3 semanas después del comienzo de estos sermones, el 8 de noviembre de 1905, más de 1000 judíos son masacrados en la ciudad rusa de Odessa. Es un presagio de las atrocidades que se avecinaban. El motivo por el que hago esto es lo que he leído aquí, por lo que estáis planeando. Es decir, creo que la gente con inteligencia suficiente para leer libros e incluso para escribirlos pensó que los protocolos eran útiles, informativos y auténticos. Mientras Rusia avanzaba rápidamente hacia la revolución durante la década anterior a la Primera Guerra Mundial, la derecha política consiguió por fin su objetivo inicial. Los protocolos de los sabios de Sion habían demonizado a la izquierda. Ya era políticamente correcto odiar a los judíos y acusar a los socialistas y comunistas de ser marionetas de la conspiración judía internacional. No me sorprende que las pruebas empíricas, es decir, los nombres judíos de los líderes bolcheviques, que eran muchos, el más famoso de ellos, Trotsky, se consideraran una demostración de que se trataba de una conspiración judía. Y eso fue lo que hizo que los protocolos parecieran creíbles. Hasta el Holocausto, e incluso después del Holocausto, la asociación en la mente de la gente de los judíos con la izquierda, en particular con el comunismo. En cierta manera, para los no judíos era reconfortante ver que esa visión del mundo tan odiosa, esa ideología agresiva, peligrosa, no era cristiana. Los protocolos están tan arraigados que cuando el zar Nicolás recibe los resultados de una investigación oficial del gobierno que revela que los protocolos son falsos, a nadie parece importarle. El zar Nicolás escribe: olvidad los protocolos. No se puede defender una causa justa con métodos sucios, pero el daño ya estaba hecho. Cuando el gobierno ruso es derrocado por la revolución bolchevique en 1917, la profecía inventada en los protocolos parece hacerse realidad. Entonces, el 16 de julio de 1918, el zar y toda su familia son ejecutados por revolucionarios bolcheviques. Lo que deja atrás la familia real da a los antisemitas todavía más razones para su creciente reino de terror.